Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva práctica de instalaciones eléctricas. Estamos en el apartado correspondiente al de averías, más concretamente al de disparo de interruptor diferencial por simpatía. Vemos como tenemos en la pantalla dos diferenciales, uno A y otro B. Y también tenemos aquí la conductor de protección llevado a tierra. Muy bien, vamos a explicar este fenómeno de salto de interruptor diferencial, como hemos dicho antes, por simpatía. Vamos a explicar un poco por qué sucede y cuáles son sus problemas. Muy bien, explicar que es una avería común y que se produce en los diferenciales. Ya sabemos cómo los diferenciales funcionan, son dispositivos que, como su propio nombre indica, captan la diferencia entre la entrada de corriente, la entrada y la salida, hacen una diferencia, y si esa diferencia es cero, eso quiere decir que no deriva no hay ninguna corriente de fuga. Y si diera un número, eso quiere decir que si hubiera un número del resultado de esa diferencia, eso quiere decir que se está fugando a tierra. Y por lo que depende de la sensibilidad, del calibre de la sensibilidad de los interruptores diferenciales, saltaría. Muy bien, vamos a explicar este salto, que es este disparo de interruptor diferencial por simpatía. Y vemos cómo tenemos en la pantalla que tenemos dibujado la fase y el neutro, colocados en este diferencial que le hemos llamado A. Y vamos a explicar, le hemos conectado a este diferencial A, a esta rama de diferencial A, le hemos conectado, como podemos ver, un equipo informático, un ordenador. Este equipo informático, estos ordenadores son muy comunes, normalmente siempre por sus características, su fuente de alimentación, sus características de estructura, son conmutadas, las que se llaman conmutadas, y tienen unos condensadores que derivan una pequeña fuga al conductor de protección, a tierra. Derivan muy pequeña corriente de fuga. ¿Esto qué provoca? Un equipo informático no tiene ningún problema porque deriva a tierra como mucho, 3 miliamperios. Este interruptor diferencial tiene una sensibilidad de 30 miliamperios. ¿Cuál es el problema? Si conectamos a este circuito, le tenemos este diferencial, un número elevado de equipos informáticos, que la suma de las fugas a tierra que hagan supere los 20 miliamperios, que ya podemos tener el problema de que salte este diferencial. Nosotros hemos elegido este dibujo, vemos cómo hemos representado el condensador, y este condensador fugaría a tierra, como hemos puesto este equipo, unos 1,5 miliamperios. Esto no tendría ningún problema, como hemos dicho antes. Y en el interruptor diferencial B hemos colocado un equipo de soldadura que, como podemos ver, emite unas ondas sinoidales de tensión 230 con una frecuencia determinada, y que esto provoca que pueda darse la situación de sobretensión. Vamos a ver cómo esto va a producir una sobretensión, como hemos visto en el dibujo, y haga saltar el diferencial B y mande esta sobretensión por los conductores de fase y neutro, y nos mande esta sobretensión por el circuito del diferencial a que llegue a este equipo informático. ¿Qué puede hacer esto? Que este condensador aumente esa corriente de fuga, aumente su conducción de corriente y llegue a fugar a tierra esos 30 miliamperios, con lo que nos hará disparar este diferencial. Aumenta esa fuga de tierra, como hemos dicho antes, y nos hace disparar el diferencial. Muy bien, este sería el problema de disparo de interruptor diferencial por simpatía. ¿Qué deberíamos hacer para solucionar este problema? Colocar
en cambiar este diferencial que tenemos A por un interruptor diferencial que le llamamos superinmunizados. ¿Qué quiere decir esta categoría de diferencial? Que tiene en su dispositivo internamente un detector de sobretensiones permanentes, transitorias, un detector de sobretensiones transitorias que hace despreciar esa sobretensión transitoria y no salta ese diferencial por simpatía. Perfectamente detecta que se está produciendo una sobretensión transitoria debido al, como hemos explicado, al equipo de soldadura, pero la desprecia, no hace saltar este diferencial, la desprecia porque sabe que va a ser, como hemos dicho antes, transitoria. Muy bien, explicar que son lo malo que tiene es que son económicamente de costo bastante más elevado que este diferencial normal, pero como podemos ver puedes darnos solución a este tipo de problemas. Espero que haya servido, muchas gracias y hasta la próxima.